Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así. Los psicoterapeutas solemos escuchar monstruos todos los días. Voces en la cabeza, miedos irracionales, traumas que se comen a la gente por dentro. Pero siempre hay una línea muy clara entre ellos y nosotros, entre el que cuenta la historia y el que toma notas. Yo era el que tomaba notas, hasta que dejé de estar seguro. Mi nombre no importa. Si estás leyendo esto, probablemente ya lo sepas por los periódicos, por un informe policial, o porque alguien encontró esta confesión donde no debía. Lo que importa es que, durante 15 años, creí firmemente en algo, que la mente humana podía explicarse, incluso cuando se rompía. Luego conocí a ella, o creí hacerlo. Todo empezó como empiezan la mayoría de los casos, con un expediente nuevo en la bandeja, un nombre escrito en tinta negra y una nota breve del médico de cabecera. Paciente femenina, 23 años, síntomas de ansiedad, posibles episodios auditivos, derivo para evaluación psicológica. Nada fuera de lo común. En la clínica veíamos casos así cada semana. Trastornos de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, alguna que otra alucinación auditiva aislada. Casi siempre había una explicación: estrés, consumo de sustancias, antecedentes familiares. Abrí el expediente. Nombre: Elena Vargas. Estado civil: soltera. Dirección: un departamento en la periferia de la ciudad. Teléfono de contacto: un número de celular anotado 2 veces, como si quien lo escribió tuviera miedo de equivocarse. Agendé la cita para el martes a las 18 horas. Último turno del día. Siempre he detestado el último turno del día. Esa tarde, la lluvia golpeaba los vidrios del consultorio como si quisiera entrar. Afuera, el tráfico era un rumor lejano. En la sala de espera, solo quedaba una figura sentada, rígida, con una carpeta contra el pecho. La llamé por su nombre. Elena Vargas. Se levantó despacio. Era más joven de lo que imaginaba. 20 y tantos, tal vez menos. Cabello oscuro recogido en una coleta descuidada. Ojeras marcadas. Piel demasiado pálida para alguien de esa edad. Llevaba una sudadera gris y unos jeans que parecían haber visto días mejores. Miró hacia mí como si le costara enfocar. Me dio la mano. Estaba fría. «Pase, por favor», dije, con esa voz neutra que uno practica hasta que sale sola. Ni demasiado cálida, ni demasiado distante. Entró, se sentó en el sillón frente al escritorio y se quedó mirando la ventana. La lluvia seguía cayendo. «Bueno, Elena», empecé, «cuénteme un poco qué la trae por aquí». No respondió de inmediato. Sus manos apretaban el borde de la carpeta como si fuera un salvavidas. Podía ver el pulso temblando en la base de su garganta. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Empiece por lo que más le preocupa ahora mismo», sugerí, lo que hizo que pidiera la cita. Sus labios se apretaron. Trató de decir algo. Se detuvo. Tragó saliva. «La voz», dijo al fin. Sentí, sin querer, ese pequeño cosquilleo profesional. Lo reconozco. Ese que aparece cuando parece haber algo clínicamente interesante. Un caso distinto. Algo que podría, incluso, merecer un estudio, una publicación. «¿Una voz?», repetí, cuidando que no se notara el cambio en mi postura. Ella asintió. «Hace semanas que no me deja en paz», susurró. «No es como pensar fuerte. No es mi cabeza nada más. Yo la escucho». «¿Desde cuándo exactamente?», pregunté. «No sé». Se llevó una mano a la frente. Al principio era como un pensamiento insistente. Luego, como si alguien estuviera hablándome desde atrás. A veces la escucho tan clara que volteo, pensando que alguien me está llamando. «¿Qué le dice esa voz?». La pregunta la tensó por completo. Sus dedos se clavaron en la tela de la sudadera. «Cosas», dijo, «cosas que no quiero hacer». Hice una nota mental. Posible trastorno psicótico inicial. «Pero no adelantemos», me dije. «Primero, escuchar». «¿Cómo qué cosas?». Su mirada se clavó en la mía por primera vez. Había algo ahí que no supe leer. «No todavía». «Me dice que haga daño», dijo. «A otros. A mí. Que todo estaría mejor si alguien dejara de existir». La lluvia sonó más fuerte un segundo. O tal vez solo me lo pareció. «¿Le dice a quién?», pregunté,
manteniendo el tono calmado. Elena bajó la voz hasta casi un susurro. Hoy, antes de venir, me dijo algo que nunca había dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, esta noche va a pasar. Esta noche, uno va a morir. Mi mano se detuvo a medio camino hacia la hoja. ¿Que alguien va a morir? Repetí. Que uno, corrigió, como si ya supiera quién, como si fuera parte de un plan. No es raro que pacientes psicóticos asocien sus voces con amenazas, castigos o desastres inminentes. Lo estudiamos, lo clasificamos, lo etiquetamos. Ideas delirantes de daño, alucinaciones auditivas imperativas, etc. Pero había algo en la forma en que lo decía, como quien repite algo que también acaba de escuchar. Elena, quiero que entienda algo, dije, usando el tono firme que tantos terapeutas usamos cuando intentamos transmitir seguridad. Una voz no puede obligarla a hacer nada. Es una manifestación de algo que usted está viviendo. No es real. Puede sentirse real, pero no tiene poder sobre usted. Ella me miró con una mezcla de miedo y lástima. No se siente así, susurró. Cuando se enoja, siento que no soy yo la que decide. ¿La voz se enoja? Asintió. Cuando no le hago caso, cuando intento ignorarla, cerró los ojos. Se pone más fuerte. Empieza a repetir lo mismo una y otra vez. A veces usa mi voz, como si estuviera escuchándome a mí misma decir esas cosas. Y yo sé que no quiero, pero igual las escucho. Le pedí que describiera la voz. Tono, género, volumen. Dijo que era femenina, pero que a veces se distorsionaba, como escuchar una grabación vieja. A veces sonaba como una niña, a veces como una mujer adulta, nunca como un hombre. Y hoy le dijo que esta noche alguien va a morir. Recapitulé. Sí. Dijo quién. Negó con la cabeza. Solo dijo, esta noche por fin, uno va a morir. Y vas a estar ahí para verlo. La frase se me grabó. No sé por qué. He escuchado cosas muchísimas más gráficas, pero esas palabras exactas se quedaron colgadas en algún rincón de mi mente. Terminamos la primera sesión con una evaluación básica. Descarté consumo. Le pregunté por antecedentes psiquiátricos familiares. Su madre, según dijo, había sido muy nerviosa, pero nunca diagnosticada formalmente. Le expliqué que podríamos trabajar con medicación en conjunto con psiquiatría si era necesario, que habría que observar la evolución, que las voces eran un síntoma, no una maldición. Programamos la siguiente sesión para el viernes. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Doctor, dijo, sin voltearse, si pasa algo esta noche, no va a pasar nada. La interrumpí, más contundente de lo que pretendía. Ella se quedó en silencio unos segundos. No es a usted a quien se lo digo, susurró finalmente. Es a ella. Y se fue. Esa noche hubo un asesinato en la ciudad. Lo vi en las noticias del día siguiente. Un hombre de unos 30 y tantos, encontrado apuñalado en un callejón cerca del centro. No tenía identificación visible, pero lo más perturbador no fue eso, sino el detalle con el que los medios se regodearon. Sobre el pecho de la víctima, escrito con su propia sangre, había un mensaje. Uno ya murió. Sentí cómo se me helaba la parte trasera del cuello. Esta noche, uno va a morir. No quise hacer la conexión. Me repetí, como un mantra, que la violencia en la ciudad no era una novedad, que gente moría todos los días, que las coincidencias existen y que la mente humana está entrenada para ver patrones donde no los hay. Pero igual sentí náuseas. Pasé el día inquieto. En el almuerzo, casi no probé bocado. Cuando por fin cerré el consultorio, ya de noche, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. En casa, abrí el expediente de Elena y me quedé mirando su nombre largo rato. Elena Vargas. La voz me dijo que esta noche uno va a morir. Apagué la luz temprano, pero no dormí casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nota en la pantalla del noticiero. Uno ya murió. Cada vez que mi mente intentaba relajarse, escuchaba un eco lejano, como si alguien hablara en otra habitación. No recuerdo en qué momento me rendí al sueño, pero sí recuerdo el primer sueño. Estoy en mi consultorio. Es de noche. No debería haber nadie.
pero aún así escucho pasos en el pasillo. La puerta está entreabierta. Una línea de luz amarilla entra desde afuera. Pase, digo. Mi voz suena distinta, más áspera. La puerta se abre despacio. Entra una figura. No la veo con claridad. Está desenfocada, como si mis ojos no quisieran ajustarse. Podría ser Elena, podría ser otra persona. Solo sé que tiembla. Doctor, dice. La voz es la voz de Elena. Claro, respondo. La voz. Me doy cuenta de que mis manos están manchadas. No de tinta, de algo espeso, rojo oscuro. Trato de limpiarlas en la bata, pero las manchas no se van. La figura se sienta. No la veo a la cara. ¿Qué le dijo esta vez? Pregunto. La voz responde, superpuesta, como si hablara en doble pista. Me dijo que ya no soy yo la que escucha. Dice, que ahora también la escucha usted. Y entonces se escucha otra voz, más grave, más cercana, justo detrás de mi oído derecho. Despierta. Abrí los ojos de golpe. Era de madrugada. El corazón me golpeaba en el pecho. Tenía la sensación clara, física, de que alguien me había hablado al oído. Fue un sueño, me repetí. Pero la voz se había sentido demasiado real, demasiado presente. El viernes, Elena llegó 5 minutos tarde. Nada grave. Yo ya llevaba una lista mental de preguntas nuevas. Quería apuntalar la relación entre sus voces y el crimen. Quería saber si ella había visto la noticia. Quería, tal vez, comprobar que todo era una coincidencia, que estaba exagerando. Sin embargo, cuando la vi entrar, supe que algo había empeorado. Si la semana anterior parecía cansada, ahora parecía drenada. Sus ojos hundidos, sus manos temblorosas. Se sentó en el sillón sin saludar. ¿Cómo ha pasado estos días?, pregunté. Se rió. Un sonido seco, sin humor. ¿Usted vio las noticias?, preguntó. Sí, admití. Entonces ya sabe la respuesta. No dije nada. No fui yo, dijo, apretando los puños. Lo juro, no fui yo. No estoy diciendo... Pero ella sí fue, me interrumpió. Ella se rió. Se rió cuando vio el cuerpo. Se rió cuando vio la sangre. Dijo, te lo dije, uno ya murió. Y tú estabas conmigo cuando lo dijimos. Su respiración se aceleró. Elena, intenté. No es ella. Es una parte de usted. No. Su grito me sorprendió. No hable de ella como si fuera un síntoma. Usted no la escucha. Usted no, por lo menos. Todavía. Las palabras se quedaban flotando en el aire. Sentí un ligero zumbido en el oído, como interferencia. Un latido. Otro. ¿A qué se refiere con todavía?, pregunté. Ella se miró las manos. A veces, dijo, cuando me estoy quedando dormida, escucho dos voces, la de ella y otra, más lejos, como si hablara con alguien que no soy yo. Tragué saliva. ¿Y qué dicen? No entiendo todas las palabras, respondió, pero a veces escucho su nombre. ¿Mi nombre? Se me escapó. Se encogió de hombros. No sé si habla de usted o si le habla a usted. Dice cosas como, él no va a aguantar, o él cree que está ayudando pero solo abre la puerta. Y una vez dijo algo que no quiero repetir. Dígalo igual, insistí, aunque parte de mí no quería oírlo. Elena levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Dijo, al final, tú solo serás la excusa. El que lo hace es él. Sentí que el aire del consultorio se volvía más denso. Elena, dije despacio, ¿ha tenido usted algún momento en el que no recuerde lo que hizo? ¿Lagunas de memoria? Ella negó con la cabeza. No, susurró. Pero creo que usted sí. La pluma se me cayó de la mano. No sé por qué me afectó tanto. Era absurdo. Era un discurso delirante. Claramente producto de una mente fragmentada por el miedo, el estrés y posiblemente una psicosis emergente. No había forma lógica en la que ella pudiera saber nada sobre mí. Y sin embargo, la palabra lagunas me rebotaba en la cabeza. ¿Por qué dice eso?, pregunté. Porque ella me lo dijo. Me dijo, él tampoco recuerda lo que hace cuando yo hablo.
Solo piensa que soñó raro. Algo en mi estómago se revolvió. Esa noche bebí más de lo que debía. Para relajarme, me dije. Un par de tragos frente al televisor. El noticiero murmurando al fondo. Las imágenes del crimen repitiéndose. Al reportero le encantaba decir que el mensaje con sangre parecía un ritual o un aviso. Uno ya murió. Apagué la tele. Me quedé en silencio. El departamento entero parecía contener la respiración. Me acosté tarde. Cerré los ojos. Los volví a abrir. No recuerdo en qué momento, otra vez, me venció el sueño. El segundo sueño fue peor. Estoy en la calle. Es de noche. Las luces están apagadas, pero sin embargo veo. Siento el tacto del pavimento bajo mis zapatos. Mis manos están metidas en los bolsillos de una chaqueta que reconocí. La mía. Camino. No sé hacia dónde, pero el cuerpo aparentemente sí. Giro a la derecha, cruzo una avenida, entro a un callejón. Hay un olor fuerte. Humedad, orina, basura y metal. No quiero, pero mi mano sale del bolsillo. Sostiene algo. Una sombra alargada. Una hoja que brilla brevemente. Me detengo frente a alguien. Una silueta masculina, tambaleante. Tal vez borracho, tal vez solo cansado. Buenas noches, digo. Mi voz no suena como la mía. El hombre intenta enfocarme. Dice algo ininteligible. Y entonces la escucho. No al hombre. A ella. La voz. No sé desde dónde habla. No está en mi oído. No está afuera. Está en todas partes. Uno ya murió. Ahora sigue el siguiente. Mi mano se mueve. No quiero. No quiero. Pero mi mano se mueve. La escena se vuelve borrosa. No veo sangre. No escucho gritos. Solo escucho la risa. Una risa aguda, infantil, deformada. Despierta. Abrí los ojos empapado de sudor, jadeando, con un dolor agudo en la sien. Fue un sueño, me dije, casi en voz alta. Solo un sueño. Fui hasta el baño para lavarme la cara. Prendí la luz. El espejo me devolvió un rostro pálido, con ojeras y ojos inyectados. Abrí el grifo, dejé correr el agua, y entonces lo vi. En el borde del lavabo, como arrojado sin cuidado, había un pequeño charco seco, oscuro, como si alguien hubiera dejado caer ahí unas gotas de... No, tenía que ser café, o vino, algo que se había derramado. Acerqué la mano, lo toqué. Estaba reseco, pegado a la cerámica. El color no era de café. Sentí un escalofrío subir por la columna. Me miré en el espejo otra vez. Por un segundo, apenas un parpadeo, juraría que no estaba solo en el reflejo, como si alguien más estuviera parado detrás de mí, muy cerca, respirando en mi nuca. Parpadeé de nuevo. Nada. Solo yo. O eso quise creer. 2 días después, hubo otro crimen. Esta vez fue una mujer. La encontraron en un estacionamiento subterráneo. La nota, según el reportero, estaba escrita en la pared, al lado del cuerpo. Ya no quedan muchos. Empecé a temblar. Cuando llegué al consultorio, ese día, mis manos no dejaban de sudar. Abrí el expediente de Elena para prepararme para la próxima sesión. La cita decía, miércoles, 17:30. Miré el reloj. Tenía 10 minutos. La sala de espera estaba vacía. Normal. Solía llegar justos los pacientes. Me asomé al pasillo. Nada. Las 17:30 llegaron. Pasaron. Se hicieron 17:40. Elena no llegó. No le di demasiada importancia la primera vez. Pacientes faltan. Se les olvida. Les da miedo. Llamé al número que figuraba en su expediente. Sony nada más. Teléfono apagado. Dejé sonar varios tonos. Colgué. Le di una segunda cita, por protocolo. Tampoco vino. Y el teléfono seguía apagado. La policía vino a la clínica una semana después. 2 agentes. Uno alto, de cabello canoso. La otra, una mujer joven de rasgos duros. Me dijeron que estaban haciendo rondas en la zona por la serie de homicidios y que querían confirmar algunos datos de pacientes. Nada específico, solo rutina. Al principio les creí. Doctor, ¿ha notado algo extraño en alguno de sus pacientes últimamente? Preguntó la mujer, abriendo una libreta. Pensé en Elena. Dudé. Eso es relativo.
respondí. No es raro que veamos cosas extrañas aquí. Es parte del trabajo. Nos referimos a gente que hable de voces, amenazas, intervino el hombre. Cosas como, uno va a morir, ya no quedan muchos. Me miró. Ese tipo de frases. Un sudor frío me resbaló por la espalda. ¿Por qué?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. Porque esas frases, dijo la mujer, aparecieron en las escenas de los crímenes. Me quedé en silencio. Este es un espacio confidencial, dije finalmente. No puedo revelar información específica de pacientes sin una orden. Lo entendemos, dijo el hombre canoso. Pero una orden se puede conseguir. Solo estamos tratando de hacer esto más fácil. Si alguien le ha mencionado frases específicas, patrones, nos ayudaría mucho saberlo. Podría estar en peligro. Pensé en Elena. Pensé en la voz. Pensé en mi sueño caminando por el callejón. Hay una paciente, dije al fin. Una mujer joven. Dice escuchar una voz que le ordena hacer daño. Mencionó algo sobre alguien que iba a morir, antes del primer asesinato. Los dos intercambiaron miradas. ¿Nombre?, preguntó la agente. Elena Vargas. Anotaron. ¿Dirección? Tomé el expediente. Revisé la hoja. Leí la dirección que aparecía y se las dicté. La agente la copió. ¿Podemos quedarnos con una copia de su expediente?, preguntó el hombre. No, respondí automáticamente. Pero podría entregarles un informe si hay riesgo para otros. Tendría que... Está bien, me interrumpió la mujer. Con el nombre y la dirección basta por ahora. Se fueron. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la puerta después de que la cerraron. Intenté seguir con la rutina, ver a otros pacientes, escuchar otras historias, poner cara de profesional. Pero en mi mente todo se mezclaba con la voz de Elena y con las noticias. Una y otra vez, las mismas frases. Uno ya murió, ya no quedan muchos. Una noche, incapaz de dormir, decidí que necesitaba revisar mis notas. A lo mejor, si ordenaba mis ideas, vería la lógica, vería los huecos. En la clínica, todo se registra: sesiones, fechas, observaciones clínicas, incluso audios, siempre con permiso del paciente. Tenía algunas grabaciones de las sesiones con Elena. Las había hecho para analizarlas después. Una práctica normal, nada fuera de lo común. O eso creí. Encendí la computadora. Abrí la carpeta correspondiente. Busqué su nombre. No estaba. Fruncí el ceño. Tal vez la había guardado con fecha, no con nombre. Ordené por día. Revisé uno por uno. Encontré audios de otros pacientes, de otros casos, de viejas supervisiones. Ninguna sesión con Elena. Tal vez se habían borrado. Tal vez las había guardado en otro lado. Abrí mi libreta física, donde siempre anotaba a mano los primeros datos. Pasé las páginas hasta la semana en que ella había aparecido por primera vez. Y me encontré con algo que no esperaba. Había un hueco. Todas las páginas estaban llenas de nombres, horarios, breves notas laterales, menos las del martes a las 18 horas y el viernes siguiente. Esos recuadros estaban vacíos. Pero yo la había visto. La recordaba. Había hablado con ella. Tenía su imagen clavada en la memoria. Volví al expediente. Lo saqué del archivero. Lo abrí de nuevo. Ahí estaba su nombre, su edad, su dirección, la nota del médico de cabecera, mis observaciones de la primera sesión. Excepto que, ahora que miraba de cerca, las anotaciones no parecían mías. Mi letra era reconocible, ligeramente inclinada hacia la derecha, ordenada, habitual. Pero en las notas de Elena había algo raro, como si alguien las hubiera imitado. Algunas curvas eran demasiado rectas, algunas palabras usaban términos que yo no solía usar. Leí una frase que supuestamente yo había escrito. El paciente refiere presencia de voz femenina externa, con contenido imperativo, posible estructura paranoide con elementos de referencia a futuro. Yo no usaba el paciente para referirme a una mujer. Siempre notaba el género. Escribía la paciente. Son detalles que uno no puede evitar notar. Volví al encabezado. Nombre: Elena Vargas. Edad: 23. Número de historia clínica. Algo brilló. El número: 5017-13.
No era un número consecutivo. Los expedientes se ordenaban automáticamente. El último que había abierto era el 5232-09. Elena tenía un número antiguo, como si su expediente se hubiera creado años atrás. Me levanté, fui al archivero, busqué por número, no por nombre. La carpeta 5017-13 ya existía, pero no estaba vacía. Era de un hombre, de unos 40 años. También Vargas, pero otro nombre de pila. Historial de depresión mayor. Intento de suicidio. Casos del 2013. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Volví a mirar la carpeta que tenía en la mano. Mi mente trataba de unir las piezas. La tapa decía 5017-13- Elena Vargas. Pero esa numeración ya estaba asignada. Entonces, ¿de dónde había salido esa carpeta? ¿Quién la había puesto allí? ¿Cuándo? Sentí un zumbido en los oídos. Tuve que sentarme. La voz, como un eco lejano, susurró. Tú la trajiste. Tal vez estoy cansado, me dije. Tal vez estoy confundiendo expedientes. Decidí que necesitaba dormir. Apagué la computadora, guardé las cosas, cerré con llave el consultorio. Al salir, la calle olía a lluvia vieja. Caminé hasta mi auto casi sin pensarlo. No recuerdo el trayecto a casa. Lo siguiente que recuerdo con claridad es despertarme sentado en el sillón del living, con la ropa del día anterior y un dolor punzante en la nuca. Miré el reloj, las 3:17 de la mañana. La televisión estaba encendida, sin volumen, mostrando la imagen congelada del noticiero local. En la parte inferior de la pantalla, un cintillo decía: Policía busca a posible testigo clave en caso de asesinatos. La foto que acompañaba la nota me dejó helado. Era mi consultorio. No yo, no mi rostro, pero sí la puerta, con mi placa visible. Psicoterapeuta. Entonces escuché el knock. 3 golpes, secos, en la puerta de mi departamento. Me levanté, aturdido. Por alguna razón, mi primer impulso fue agarrar el pequeño grabador de audio que siempre llevaba en el maletín. No sé si era costumbre o otra cosa. Caminé hasta la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Miré por la mirilla. Nada. Solo el pasillo vacío. Respiré hondo. Abrí la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, justo al pie del marco, había algo. Un sobre manila, sin remitente. Lo recogí con manos temblorosas. Lo abrí. Adentro había varias hojas impresas. Reconocí el formato. Era una transcripción de audio. Alguien había transcrito una conversación, marcando tiempos, pausas, incluso respiraciones. En la primera hoja, en la esquina decía: Sesión 1. Transcripción completa. Paciente: Elena Vargas. Terapeuta. Nombre tachado. Leí la primera línea. 000. Puerta se cierra. Pasos. Silla. 0007. Terapeuta. Bueno, Elena, cuéntame qué te trae por aquí. 0011. Silencio prolongado. 0025. Paciente. No sé por dónde empezar. 0030. Terapeuta. Empieza por lo que más te preocupa ahora mismo. Los diálogos coincidían, palabra por palabra, con lo que recordaba de esa primera sesión. Seguí leyendo, hasta que llegué a algo que no recordaba. 1702. Terapeuta. ¿La voz te habla solo de ti o también habla de otras personas? 1708. Paciente. De usted. 1710. Terapeuta. ¿De mí? 1712. Paciente. Dice que usted también la escucha cuando se duerme. Dice que a veces se levanta y camina, pero cuando vuelve, cree que solo soñó. 1725. Terapeuta. Eso no es posible. 1728. Paciente. Para usted no. Para ella, ya está pasando. No recordaba esa parte de la conversación. Estaba seguro. Podía repetir casi de memoria lo que habíamos hablado. Pero ese fragmento no estaba en mis recuerdos. Seguí leyendo. 2945. Terapeuta. ¿Te dijo algo más sobre esta noche? 2949. Paciente. Que uno va a morir. 2952. Terapeuta. ¿Quién? 2955. Paciente. No lo sé, pero dijo que usted lo vería.
30. Terapeuta. Yo no pienso estar en ningún lado donde muera alguien. 3004. Risa superpuesta, distorsionada. No corresponde a voz del terapeuta ni de la paciente. En el margen, alguien había anotado a mano. Risa no identificada. Posible interferencia. Sentí náuseas. En la última página había una línea que me hizo soltar el papel. 4510. Paciente. Y cuando se dé cuenta, ya va a ser muy tarde. 4513. Terapeuta. ¿Para quién? 4516. Silencio. 4519. Paciente. Para los otros. Usted ya es parte del juego. Las manos me temblaban. Miré el resto del sobre. Al fondo, arrugado, había un pequeño papel más, doblado en 4. Lo desdoblé. Era una copia del mensaje escrito con sangre en el primer cuerpo. 1. Ya murió. Debajo, con bolígrafo negro, alguien había agregado: y tú estabas ahí. No sé cuánto tiempo pasé sentado en el piso, con el sobre a un lado y la televisión proyectando imágenes que no veía. En algún momento, agarré el grabador y lo encendí. Quería escuchar la voz de Elena. Quería comprobar que, aunque no encontrara los audios en la computadora, al menos tendría algo en físico. Había varios archivos numerados. El más reciente decía Rec 041. Lo abrí. Al principio pensé que no se escuchaba nada. Solo un zumbido bajo, como el del aire acondicionado. Luego, una respiración. No era femenina. Era claramente masculina. Era mía. Fecha. No recuerdo. Supongo que esto importa menos de lo que creía. Si estás escuchando esto, supongo que ya revisaste todo lo demás. Me quedé helado. Yo no recordaba haber grabado eso. Creí que era una paciente. Creí que así era más fácil aceptar las cosas. Si le ponía nombre, si la sentaba frente a mí, podía hacer como que estaba del otro lado del escritorio. Pero no lo está. Nunca lo estuvo. Nunca hubo pedido de consulta. Nunca hubo derivación. El expediente, yo lo escribí. Yo lo inventé. Mi propia voz tartamudeó en la grabación. No sé cuándo empezó exactamente a hablarme. Solo sé que, cuando me di cuenta, ya había gente muerta y yo no recordaba las noches completas. Pedazos, imágenes, la mano, la hoja, la sangre y su risa. Hice una pausa. Me escuché respirar en estéreo, en el grabador y en la habitación. No sé cuántos fueron. No sé cuántos quedan. Lo único que sé es que ella se aburre fácil, que necesita escenas nuevas, personas nuevas. Cada vez que pienso que termino, aparece otro cuerpo en las noticias. En la grabación, unos golpes sonaron de fondo. 3 golpes. En la puerta. Miré la puerta de mi departamento. Nada. Vinieron a la clínica. Seguía mi voz. Preguntaron por ella. Se los dije. Les di su nombre, su dirección. Ellos fueron. Y no había nadie. Nunca hubo nadie. El departamento está vacío desde hace años. El dueño murió. No hay registros de ninguna Elena Vargas en este país en los últimos 10 años que encajen con la descripción. La policía empezó a hacer preguntas. Preguntas raras. Como: ¿no será que usted está confundiendo cosas, doctor? Me reí. No sé si en el audio o en la vida real. Ahora buscan a un hombre. Seguía la voz. Un hombre que aparece en cámaras cerca de los lugares. De espalda. De perfil. Nunca la cara completa. Pero se parece a mí. Camina como yo. Lleva la misma chaqueta. Y yo tengo esa chaqueta guardada, con manchas que no puedo explicar. Vi, con una claridad nauseabunda, la imagen de mi closet. Una prenda oscura en una percha al fondo. Manchada. Si escuchas esto, tal vez eres tú mismo. Tal vez es la policía, un perito, un colega. Tal vez estás tratando de entender qué pasó. Te lo voy a hacer fácil. La voz hizo una pausa larga. No hay voz. No hay paciente. No hay entidad externa. Todo esto está adentro de la misma cabeza. Un susurro se filtró en la grabación. No supe si era real o recuerdo. Miente. Es mi cabeza, insistió mi propia voz. Yo los maté. Yo escribí los mensajes. Yo inventé a Elena para no aceptar que la voz siempre fue mía. El susurro volvió, más cerca.
En el audio. En mi oído. No fue solo tuya. La grabación se cortó. El archivo había terminado. Me quedé inmóvil, el grabador aún encendido en mi mano. Sentía el peso de las palabras en el pecho, como si cada una hubiera dejado un hematoma interno. Yo los maté. No recuerdo haberlo hecho. No recuerdo los detalles. Pero los espacios vacíos en mi memoria, las noches perdidas, las manchas inexplicables, los sueños demasiado vívidos, todo calzaba demasiado bien. Y Elena, con su sudadera gris, su pelo recogido, sus ojos hundidos. Elena, que tal vez nunca se había sentado frente a mí. O, peor aún, que sí lo había hecho, pero solo en mi mente. Una máscara que mi propia psicosis le puso a la voz para volverla más soportable. Un artificio clínico involuntario. Si era una paciente, yo seguía siendo el terapeuta. Yo seguía estando del lado sano. La idea de que nunca había estado del lado sano me destrozó. Caminé tambaleante hasta el baño. Abrí el closet. Ahí estaba la chaqueta. La tomé. Las manchas oscuras en la tela ya no podían confundirse con vino o café. La dejé caer. No, murmuré. No puede ser. Claro que puede. La voz, esta vez, no vino de ninguna parte externa. Retumbó directamente en mi cráneo. Me llevé las manos a la cabeza. Cállate, susurré. Cállate. Yo te ayudé, dijo. Yo te di una historia. Un personaje. Un caso interesante. Tú pusiste el resto. Tú abriste la puerta. Yo solo entré. No existes, dije, aunque ya no sonaba convencido. La risa fue suave. Díselo a ellos. 3 golpes. Esta vez, no en la memoria, no en el audio, en la puerta. Reales, contundentes. Sentí cómo la sangre se me helaba. Caminé despacio hacia la entrada. Cada paso se sentía como caminar bajo agua. El mundo fuera de mi cabeza parecía lejano, como si ya no fuera donde verdaderamente pasaban las cosas. Volvieron a golpear. ¡Policía! Una voz grave, firme. Abra la puerta, doctor. Necesitamos hacerle unas preguntas. Mi mano tembló sobre el picaporte. Ya vienen. Susurró la voz dentro de mí. ¿Qué les vas a decir? Podía imaginarlo. Podía verme desde afuera. Un hombre en bata, ojeroso, despeinado, con las manos manchadas de algo que no quería nombrar. Podía ver las noticias del día siguiente. Psicoterapeuta sospechoso de múltiples homicidios. Podía ver los titulares de los foros de internet, de los canales de historias de terror, de creepypastas. Mi terapeuta resultó ser el asesino. La paciente nunca existió. La voz era él. Los golpes se hicieron más fuertes. «Abra la puerta o la derribamos». La voz se acercó a mi oído interno, cálida, casi dulce. «Si abres la puerta, se acaba el juego. Si no la abres, sigue. Pero ya no vas a ser tú el que mande». «Nunca mandé», murmuré. «Exacto». Me reí. No sé por qué. Una risa rota, breve. Tal vez porque en ese momento la única certeza era que todo lo que había construido sobre la idea de estar del lado sano se había caído como un castillo de naipes. Tal vez porque, en el fondo, siempre supe que no hay una línea tan clara entre ellos y nosotros. La policía empezó a forzar la cerradura. Podía oír el metal crujir. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo sin preguntarle a la voz qué opinaba. Deslicé el seguro. Giré el picaporte. Abrí la puerta. 3 figuras uniformadas me apuntaron con sus armas. Sus rostros eran una mezcla de tensión, miedo y algo parecido a lástima. «Doctor», dijo uno de ellos, «está detenido. Tiene derecho a guardar silencio». La voz, dentro de mi cabeza, se rió bajito. «Claro, ahora sí te vas a quedar callado». Mientras me esposaban, mientras me recitaban los derechos que sabía de memoria por ver televisión, una última idea se me clavó en la mente. Esto que estás leyendo, si alguien alguna vez encuentra esta confesión, estas notas, estas grabaciones, tal vez no sea más que otra capa del mismo relato. Otra máscara, otra Elena, otra voz. Tal vez sigo dentro del consultorio, tal vez sigo hablando solo, tal vez nunca hubo asesinatos, tal vez sí, o tal vez la próxima vez que escuches una voz que te diga qué hacer,
Vas a pensar en esto, y te vas a preguntar si es un monstruo, o si siempre fuiste tú. La puerta del edificio se cerró detrás de mí, y por primera vez desde que esto empezó, comprendí algo con una claridad aterradora. La voz no viene de afuera, nunca vino de afuera. El verdadero horror no está en lo que escuchamos, está en lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos.